Iniciaremos nuestra escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti. Se encuentra en la página 228 de nuestro himnario. Página 228 de nuestro himnario, Heme aquí, Jesús bendito. Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti, y en mis males necesito que te apiades tú de mí. No puedo con la carga que me oprime sin cesar. Es mi vida tan amarga, tan intenso mi penar. Por auxilio clame en vano, aunque lo busque doquier. Ni el amigo ni el hermano me han podido socorrer. Pero tú, Jesús, me invitas con cordial solicitud, simpatizas en mis cuitas y me ofreces la salud. Heme pues en tu presencia, líbrame de mi ansiedad, que es tan grande tu potencia, como es grande tu piedad, y jamás han recurrido sin buen éxito tu amor, por descanso el afligido, por perdón al pecador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a presentar en oración delante de la presencia del Señor, ya que Él es el que nos dirige en este momento. Nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, es nuestro invitado especial. Él es el maestro de esta escuela bíblica y por eso, como Él conoce todos los corazones, vamos a implorar su presencia en cada uno de nosotros. Él conoce la necesidad con la cual nos acercamos en esta hora para que a través de su palabra, a través de esta lección, podamos tener una renovación del conocimiento y así ser llenos de su Santo Espíritu en medio nuestro. Oremos al Señor. Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta hora, Señor, a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador, rogándote, Señor, en esta hora que tengas misericordia de cada uno de los que estamos, Señor, viendo tu escuela bíblica, participando de ella. Señor bendito, en pecado, Señor, nos acercamos porque hemos fallado delante de tu presencia con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras obras, las intenciones de nuestro corazón, Señor, que siempre están dadas al mal. Y así, Señor, nos presentamos. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa, esa que derramaste, Señor, en el madero de la cruz. En esta hora nos lave y nos limpie de todo pecado. Lava, Señor, nuestros pensamientos. Todo pensamiento que no te alaba sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos hace recordar
lo material, lo efímero, lo corrupto, Señor, en esta hora salga de nuestras vidas para poder estar, Señor, en comunión contigo. Nuestra alma, nuestro espíritu se gocen en esta hora con tu palabra, Señor bendito, y que ella venga a ser vida a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque continuamos avanzando. La palabra del Señor nos enseña en un pasaje bíblico, nos dice, para que cuando el Señor venga, los encuentre haciendo así. ¿Así como? Estudiando la palabra del Señor, orando, sirviendo al Señor, militando, participando de ella. Es la invitación del Señor, hasta cuando Él venga. Dice la palabra del Señor que su iglesia camina con un rumbo determinado, con un camino establecido. No nos damos vuelta, no giramos en torno a nada. No, la iglesia del Señor se despoja del mundo, se despoja de todo lo que tiene que ver con la tierra, con la materia, y se dirige al reino de los cielos. Entonces, nosotros, con la ayuda del Señor, vamos caminando, vamos avanzando en este camino maravilloso. Y así hemos avanzado por este libro de Hechos de los Apóstoles, donde hoy, con la ayuda del Señor, finalizaremos el capítulo 25, en esta travesía de Pablo hacia Roma. Se encuentra en Cesarea. En este minuto hay un gobernador nuevo, Festo, y tiene que hacer un informe para que Pablo pueda llevar donde Augusto César. Este informe, él no tiene antecedentes porque es nuevo en el lugar, es nuevo acá en Cesarea, entonces no tiene mayores antecedentes y no se puede enviar a un preso, o en este caso a alguien que apeló al César, sin las acusaciones, ¿no es cierto? No hay testigos, no hay pruebas. Entonces, al venir Agripa a visitar a Festo a Cesarea, Agripa, conocedor de la ley judía, ¿no es cierto? Además, conocedor del imperio, hace parte, es el rey de toda esa comarca. Entonces, ahora le pide Festo que él pueda ayudarle para poder hacer este informe. Con la ayuda del Señor estaremos observando a partir del versículo 22 al versículo 27. Será nuestra lección. Del versículo 22 al versículo 27 del capítulo 25. Sin embargo, vamos a leer a partir del versículo 13 para tener una idea y un hilo, ¿no es cierto?, de todos estos acontecimientos. Dice la palabra del Señor: Pablo ante Agripa y Berenice. Leemos su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, y respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba.
sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces de que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir. Pues me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Tu palabra siempre es el alimento perfecto para nuestra vida espiritual. Tu palabra siempre tiene, Señor, lo que nosotros necesitamos, sea fortaleza. Tu palabra es lumbrera, tu palabra sacía nuestra sed, tu palabra sacía nuestra hambre, tu palabra nos da sabiduría, tu palabra nos muestra cómo conducirnos como cristianos, tu palabra nos muestra el camino al cielo, y es por eso, Señor, te rogamos que ella, a través de tu Santo Espíritu, pueda hacer vida en cada alma y en cada corazón que hoy, Señor, se acerca a esta escuela bíblica. Esta maravillosa actividad, Señor, que tú dejaste para tu iglesia, para que seamos instruidos por ella. Señor, te pido desde el menor hasta el mayor, desde el más simple, Señor, hasta el más sabio, tú puedas, Señor, hablarnos por tu palabra. Danos humildad, Señor, para oír tu palabra. Danos discernimiento, Señor, para retener lo bueno. Danos, Señor bendito, gratitud, porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Bendice nuestra escuela de niños, Señor, ese ministerio maravilloso que tú has levantado. Bendícelo, Señor. Bendice a los niños que participan. Bendice a sus padres también, Señor, que ellos también puedan conocerte a través, Señor, de estos niños. Pedimos tu gracia y tu bendición muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, como estábamos comentando hasta hace un momento, los acontecimientos, cómo se van dando, cómo se va presentando todo esto de que Pablo ya salió de predicar el Evangelio al pueblo y ahora vemos cómo esta corte grande, maravillosa, se presenta para poder oírle. Cómo es maravilloso los planes del Señor. El hombre actúa de acuerdo a lo que él piensa que puede ser. El hombre sin Dios actúa de acuerdo a lo que a él le parece.
El hombre de Dios actúa de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Cada día vamos aprendiendo. Cada día algo el Señor nos enseña. Siempre el Señor nos enseña alguna cosa. Esto lo digo con plena certidumbre, porque su palabra dice que la palabra que Él envía no vuelve vacía. Quizás nuestra mente no es capaz de retener todo lo que nos enseña la palabra del Señor, pero algo queda, algo aprendemos. Nos damos cuenta de algún detalle mínimo, pero que para nosotros es un misterio. Para nosotros es la palabra del Señor revelada, se declara ante nosotros. Es como que de repente se abre, ¿no es cierto?, una ventana y podemos observar la gloria de Dios. Cuando esto pasa, sin duda nos gozamos grandemente. Estamos en estos versículos que al parecer nos muestran acontecimientos históricos. ¿Qué podríamos aprender de este relato? El Señor siempre nos tiene algo para enseñarnos. Como comentábamos en la introducción, entonces, está ahora el momento en el cual el rey Agripa dice: quiero oír a este hombre, y Festo le dice: mañana le oirás. Así que el versículo 17, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Festo no encontró nada en contra de Pablo y le ofrece a Pablo ahora ir a Jerusalén para ser juzgado, y Pablo, con el Espíritu Santo de Dios, dice: no, yo quiero ir a César. Pedir que fuera a Jerusalén era decretar prácticamente su muerte. Recordemos que la idea era que fuera a Jerusalén para hacerle una emboscada, no era necesariamente para juzgarlo. Entonces, ahí es donde el Señor siempre, en el momento oportuno, si nosotros estamos con su Santo Espíritu, vamos a tomar decisiones. Podría parecer una decisión descomunal. Él pide ir al César, a Nerón. En este tiempo Nerón todavía era un buen emperador. Luego después es cuando él se vuelve contra los cristianos y tenemos esos acontecimientos terribles donde los cristianos eran echados, ¿no es cierto?, dentro del circo, y ahí tenían que batallar, algunos comidos de leones, otros usados para alumbrar las ciudades. Esa fue la realidad de nuestros primeros cristianos con este mismo emperador. Sin embargo, en esta época, él todavía no mostraba esta contraposición que él tuvo contra los cristianos. Entonces él pide ir al César. Ahí es donde Festo tiene que hacer este informe y le pide a Agripa, ¿no es cierto?, que pueda ayudarle. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Acá tenemos una escena que nos muestra este momento de pompa del imperio. Hay un comentarista acá que lo relata de una manera bastante singular. Dice:
Esta es una de las escenas más dramáticas de todo el Nuevo Testamento. Agripa y Berenice se presentaron con toda su pompa. Seguramente se habían puesto las ropas regias de púrpura y el aro de oro a manera de corona en la cabeza. Sin duda, Festo también se había puesto la túnica escarlata que un gobernador guardaba para las ocasiones oficiales. Estaría presente el séquito de Agripa y probablemente también asistirían los personajes más representativos de los judíos. Cerca de Festo estarían los capitanes de las 5 cortes estacionadas en Cesarea y al fondo estaría una falange prieta de corpulentos legionarios romanos de atuendo de ceremonia. Acá la palabra del Señor nos dice en el 22: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Esto de las 5 cortes es algo que ya está estipulado. Dice acá: los tribunos militares que integraban el personal eran 5, porque había 5 cortes auxiliares destacadas en Cesarea. Esto está tomado del libro de Josefo 19:365. En este libro, ¿no es cierto?, que son escrituras paralelas que dan apoyo y que van conformando este cuadro, ¿no es cierto?, porque la Biblia no es un libro histórico que cuenta de manera histórica, sino que es la palabra del Señor. Sin embargo, hay muchos escritos que van ahora complementando todo esto. Entonces, podemos imaginarnos el escenario, ¿no es cierto? Por eso el escritor Lucas destaca esta expresión con mucha pompa. Con mucha pompa quiere decir que se vistieron de la mejor manera, cada uno mostrando quién era. Es decir, el rey, ¿no es cierto?, con su oro, ¿no es cierto?, con su corona, con sus trajes, el gobernador vestido de púrpura y todo un séquito. Este es el escenario, ¿no es cierto? Por eso el comentarista dice, uno de los momentos más dramáticos. Podemos imaginarnos todo impecablemente vestidos, todo absolutamente queriendo mostrarse el uno para con el otro, porque el que entra es un hombre encadenado. Pablo no era un hombre alto, era un hombre pequeño y entra con las cadenas. Era un tejedor de tiendas, pero es un hombre con Dios. Acá nos muestra esto. Cerca de Festo estarían los capitanes de las 5 cohortes estacionadas en Cesarea, y al fondo estaría una falange prieta de corpulentos legionarios romanos en atuendos de ceremonias. A esa escena se incorporó Pablo, el pequeño tejedor judío, encadenado por las muñecas, y sin embargo, desde el momento en que toma la palabra, ocupa el centro de la escena. No importa la pompa del rey, no importa cuánto las personas quieran demostrar ser. ¿Cuántas veces vemos en nuestros templos estas cosas? Luchas de clases, demostraciones de poder, demostraciones de dinero, demostraciones de cualquier tipo. Sin embargo, cuando llega un simple hombre de Dios, digo simple porque quizás aparentemente no hace ninguna demostración, la humildad con la que Jesús vivió y nos muestra que se humilló hasta ser un siervo, le lavó los pies a los discípulos. Él nunca llegó mostrándose como tal, y si alguna vez lo hizo,
cuando se consiguió el asno para entrar en Jerusalén, los que les decían, gloria al Rey, Jesús el Rey, eran personas pobres, eran personas los más desvalidos. Entonces podemos ver acá que esta escena, hasta el día de hoy, lamentablemente se hace presente. Si nosotros nos queremos acercar al Señor, nos dice la palabra del Señor que con un corazón contrito y humillado, Él jamás despreciará. Pero a veces estamos preocupados de qué ponernos, no para ir al Señor, para mostrar que tengo más. El vehículo, 0 kilómetros. Si se lo da el Señor, gloria al Señor, y estaremos alegres, estaremos contentos por ello. Pero el Señor conoce el corazón del hombre, como muestra esta escena de tanta pompa, y después llega el tejedor de tiendas, pequeño, encadenado. Dice, a esa escena se incorporó Pablo, el pequeño tejedor judío encadenado por las muñecas, y sin embargo, desde el momento en que toma la palabra, ocupa el centro de las escenas. Acá hay una experiencia, dice, hay personas que irradian autoridad. Julián Dugan nos cuenta que una vez cruzó el Atlántico en el mismo buque de Sir Wilfrid Grenfell. Grenfell no tenía una figura especialmente impresionante, pero Duggan cuenta que siempre que Grenfell entraba en una de las habitaciones, no hacía falta volver la cabeza para saber que había entrado, porque él emanaba una ola de poder. Cuando una persona tiene a Cristo en el corazón y a Dios en su mano derecha, tiene el secreto del poder. ¿De quién a tener miedo? ¿Quién podría tener miedo? ¿Quién está plenamente en comunión con Dios? No importa cómo vayas, no importa cómo estés. El poder de Dios nos da confianza, nos da seguridad. El poder de Dios nos da un paso firme. No hay dudas. Entonces podemos ver en este hombre de Dios que entra a este lugar. Quizás ellos hicieron todo esto quizás para minimizarlo, pero veremos con la ayuda del Señor en las próximas lecciones, si Él no viene por su iglesia, en estos días, veremos con la ayuda del Señor con qué autoridad y toda esa pompa de estos hombres queda como nada. El mismo apóstol dice, miro todo esto como estiércol. Todo lo de la tierra es como estiércol, todo el conocimiento, toda la pompa, toda la sabiduría de este mundo es como estiércol frente al inminente conocimiento del Evangelio de Jesús. A esto hemos sido invitados, a participar de este reino, de esta sabiduría, de esta gracia del Señor, de este momento maravilloso en el cual no sabemos qué es lo que Él vio en nosotros, pero a ti y a mí nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Así es nuestro Dios. Cuando nos acerquemos a Él, vistámonos con lo mejor que tenemos, sí, pero para el Señor, no para demostraciones de pompas, que todo eso es estiércol. Si mi corazón no está contrito, si mi corazón no está humillado delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a entrar ahora en nuestra lección. Pablo ante Agripa, capítulo 25, del versículo 22 al 27. Entonces tenemos, este es el tercer punto de nuestra lección, el último, para concluir nuestro capítulo 25.
En el punto A tenemos la averiguación, es decir, Agripa se interesa, ¿no es cierto? Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo: mañana le oirás. Agripa se interesa por saber qué es lo que tiene que decir Pablo. En el punto B tenemos la pompa demostrada, que era el punto que estábamos comentando en la introducción. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. En el punto C tenemos: Festo expresa su dilema, el dilema que ya conocemos. Pablo apeló al César y él no tiene antecedentes, porque no encontró en Pablo cargos, no hay testigo, no hay prueba. Del 22 al 27 dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Este es el dilema de Festo, por lo cual este dilema permite que el rey Agripa escuche el testimonio de Pablo, de este encuentro con Jesús. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. La palabra del Señor en Isaías capítulo 55 nos enseña esto. Isaías capítulo 55 dice en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos a veces nosotros querer juzgar a Dios o querer entender a Dios? Podemos decir cómo esta situación de Festo, podemos ver que a través de esta falta de prueba, todo esto que acontece es para que precisamente el rey Agripa pueda oír el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasará más adelante? Lo veremos. Pero sí es el medio que Dios usa. Muchas veces nosotros murmuramos por los caminos que el Señor nos hace pasar. Pero ¿cómo por aquí? Pero ¿cuál es la idea? Decimos nosotros: a ver, ¿cuál es la idea? No entiendo. Y queremos y rebatimos contra esos pensamientos que son imposibles de nosotros entender. Dios es, para poder entenderlo, viene y va hacia la eternidad. La eternidad es una sola y nosotros somos finitos. Nacimos, y dice la palabra del Señor, con 80 años, pero con enfado. O sea, y se termina nuestra mente acá en la tierra. Entonces no podemos pretender tener esos pensamientos de Dios. Fue el medio que Dios usó para que el rey Agripa pudiera oír este evangelio, pudiera oír la palabra del Señor. Entonces, si nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor,
Si un día le dijimos, Señor, tú eres el dueño de mi vida, entonces tenemos que dejarnos ir y andar por estos caminos, porque Él es fiel y verdadero, no nos dejará solos. Siempre nos dará la salida y Él irá por donde tiene que ir, quiera yo o no quiera. Entonces podamos disponernos al Señor y poder aceptar los caminos que Él nos propone. Tenemos el libre albedrío para poder aceptarlo, decidir y decir amén Señor. Podemos decir amén Señor murmurando, o podemos decir no Señor, no quiero ir por ahí. Entonces el Señor, ese libre albedrío, Él lo respeta, absolutamente. Él es un Dios maravilloso, porque en eso Él tiene compasión de nosotros. Y muchas veces el Señor nos permite andar por nuestros caminos. Pero claro, cuando es así, tenemos que también asumir nuestras propias decisiones y lo que ello también tenga para nosotros. A veces es la voluntad de Dios y a veces es la permisión de Dios. Bueno, Pablo, ya, bueno. Pero ahí yo ya ando por mis caminos. Entonces, que el Señor nos dé esta sabiduría, este discernimiento, este entender. A veces no entendimos, no queremos entender, no queremos aceptar, y es la voluntad del Señor. Entonces, que Él nos ayude, porque su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque nos haga andar por caminos difíciles. Pablo entra aquí encadenado, hace 2 años que está ahí, él está esperando ser juzgado. Esos 2 años, quizás, ¿cuánto habrá pensado Pablo? ¿Cuánto habrá escrito? ¿Cuánto habrá...? No lo sabemos, no lo sabemos. Los caminos del Señor, los caminos de Él son tan distantes como el cielo de la tierra. En el punto C tenemos que Festo expresa su dilema. Y en el punto 1 del punto C, los judíos querían matar a Pablo, como ya lo hemos visto. Ese era el deseo de ellos, ¿no es cierto? Que fuera condenado sin juicio. En el punto 2 tenemos Pablo no había hecho nada por cual morir, como dice acá, ¿no es cierto? Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Festo pide que Agripa examine el caso en el punto 3, versículo 26. Le he traído entre vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga que escribir. No tenía antecedentes. Y en el punto 4 tenemos, Festo no quería enviarlo a César sin informarle de los cargos que había en su contra. Versículo 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Conclusión. Ni prisión, más de 2 años, ni persecución de los judíos. Él allá en Jerusalén fue arrebatado prácticamente de Lisias, por Lisias el tribuno, porque la multitud quería lincharle. Ni prisión, ni persecución debilitó la vida espiritual y moral de Pablo. No hubo debilitamiento. Él continuó creyendo, él continuó esperando, él continuó firme en esta vocación al cual fue llamado. Veamos por qué tuvo ese éxito. En primer lugar, por la comunión con el Señor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, del 18 al 21. Dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece,
Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esta comunión con el Señor, esta comunión tan necesaria, ¿no es cierto?, que debemos tener con nuestro Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Es decir, los padecimientos de nuestro Señor Jesús también en algún minuto nosotros los viviremos, sea donde vivimos, sea donde trabajamos, sea donde nos desplazamos, sea con nuestra familia, sea con nuestro entorno cercano. En algún minuto estos padecimientos también llegarán a nuestra vida, porque como nos enseñaba el Evangelio de Juan, que acabamos de leer, no somos de este mundo. Entonces no hay comunión, no hay cómo encontrarse el uno con el otro. Y cuando aparece un hombre de Dios, simple como Pablo, aparece la autoridad, aparece el poder de Dios. Y eso provoca envidia, eso provoca celos, eso provoca en las personas algo. Sin embargo, tenemos al Dios omnipotente de nuestro lado. Tengamos confianza, tener ánimo. Yo vencí al mundo, dice la palabra del Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis. Tened ánimo, yo vencí al mundo. Esta comunión con el Señor, entonces, nos hace reconocer que Jesucristo también sufrió persecución. El segundo punto, ¿por qué tuvo éxito, no es cierto, esta vida espiritual y moral de Pablo? Por la fidelidad a la voluntad de Dios. Fidelidad a la voluntad de Dios. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás podemos padecer en esta vida la persecución en algún momento. Hay personas que a veces persiguen a los cristianos, les dicen cosas, los provocan a ira. Sin embargo, este versículo nos enseña que la fidelidad a la voluntad de Dios, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás la vida material, nuestro cuerpo físico, nuestro ego se va a sentir pisoteado. Quizás va a querer aparecer el viejo hombre para defenderse frente a una situación. Pero si estamos en la voluntad del Señor, eso es mayor. La buena voluntad de Dios, agradable. Cuando estamos en comunión con el Señor, nos pueden pisar los callos, nos pueden pegar un codazo. La buena voluntad de Dios es agradable
y perfecta. Porque el amor de Dios todo lo suple, todo lo suple. El amor de Dios nos prepara para enfrentar esta vida terrenal donde tendremos persecución. Entonces, esta fidelidad a la voluntad de Dios nos muestra esta voluntad agradable, buena y perfecta. Primera de Juan, capítulo 15, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Del versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La invitación es para no amar al mundo. La invitación es para desechar todas las cosas del mundo. Y aquí nos habla a nosotros, a usted y a mí directamente. Los deseos de la carne, de mi carne tiene deseos, quiere hacer esto, quiere responder, quiere ser, ¿no es cierto?, presente, quiere mostrar que yo puedo ser un aporte. Todo eso es lo que quiere la carne. Los deseos de los ojos, codiciar lo de mi hermano, ¿no es cierto? A mi hermano le va bien económicamente, codiciar lo de él. ¿Por qué él y yo no? Deseos de los ojos. Quiero tener lo que no debo, lo que no puedo. Y la vanagloria de la vida. Vanagloria, palabra compuesta. Gloria, que seas reconocido, ¿no es cierto? Que tengas aduladores que te digan: no, usted lo hace bien. Usted es perfecto. ¿Cómo me siento? Uy, me siento más grande. Pastor Josué nos enseñaba, el Señor nos da un relojito mejor y parece que cambiamos hasta la voz ahora. Hablamos distinto. Somos otros. La vanagloria de la vida. Nada de esto proviene del Padre. Por eso que Dios no es de este mundo terrenal. Y esa es la invitación que nos hace. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. El mundo pasa. Esta tierra pasará. Sin embargo, el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Nos ha llamado a este reino para vivir por una eternidad. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Reconocer que el hacer la voluntad de Dios es la cosa más importante de la vida. ¿Cómo hacer de nuestra vida que el hacer la voluntad de Dios sea lo más importante para mí? Que el Señor nos ayude, porque yo, y el yo, y aparece el yo, y aparece el yo, y aparece el yo. Quizás lo más difícil de vencer es el yo, ¿no es cierto? Quizás cuántas veces el apóstol Pablo quería en algún momento decir: oye, pero por favor hagan algo, estoy aquí hace 2 años, preso. La voluntad del Señor. En el tiempo del Señor. También queremos apurar el tiempo del Señor muchas veces. Finalmente, ni la prisión ni la persecución debilitó la vida espiritual y moral de Pablo. ¿Por qué ese éxito? El último punto lo tenemos por la fe en Dios. Esta fe inabalable. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La fe en Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué difícil es decir esto después de 2 años presos. ¿No es cierto? Qué difícil. La fe en Dios, el Señor me va a dar la salida. El Señor me va a dar el trabajo perfecto para que yo le pueda servir. El Señor arreglará mi vida. El Señor ordenará mi vida. Fe en Dios. Pidámosle al Señor que Él ordene nuestra vida. Pidámosle al Señor que Él nos muestre. El Señor va a ir mostrando, va mostrando de una manera muy sutil. Recordemos que no estaba en el terremoto, no estaba en el gran trueno, no, estaba en el silbo suave y apacible. Y para eso tenemos que guardar silencio, para oír. Si yo siempre estoy hablando, si siempre estoy pensando, si siempre estoy diciendo, ¿en qué momento oigo al Señor? A lo mejor Él me está diciendo cosas y no las he oído. Que nuestra fe no sea avalada, sino que muy por el contrario, pueda crecer esta fe. Y la palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, no oír la palabra. No es oír la palabra, sino que por la palabra. Es la palabra del Señor que entra a nuestro entendimiento y nos habla. Y ahí empezamos, nuestra fe es aumentada con la experiencia que tú tienes, el testimonio que tú tienes y yo tengo con nuestro Señor Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fe en Dios. La fe en Dios. Por lo cual asimismo padezco esto. Estaba padeciendo, estaba sufriendo. Algo en este momento estaba viviendo en contra. Y asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién ha creído usted? ¿A quién he creído yo? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Qué certeza la del apóstol. Que el Señor nos aumente nuestra certeza en esta mañana. Que el Señor nos aclare si hemos tenido el día nublado. ¿En quién creo? ¿A quién creo? ¿A quién le creo? El Señor nos dé discernimiento y que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas y a nuestros corazones. A mi Señor que vive, toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Siempre ella nos tiene la porción exacta para nuestra vida. Grábala en nuestros corazones para que en el momento, Señor, de padecer podamos acordarnos, Señor, que tú padeciste mucho más por nosotros. Señor bendito, que nuestra fe pueda llevarnos a hacer tu voluntad. Señor bendito, que nuestra fe crezca cada día más hasta que tengamos la estatura de varón perfecto. Señor bendito, este camino de la santidad que tú nos propones, podamos ir avanzando, Señor, paso a paso, un paso detrás de otro, Señor. No grandes zancadas donde quedemos estancados en el camino, sino que pasitos pequeños, Señor, pero firmes en ti. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres la roca inamovible a la cual nos allegamos en esta hora. Te presento a cada alumno, Señor, que estamos en esta hora en tu escuela bíblica. Bendice tu escuela bíblica con tu presencia. De lo contrario,
es palabrería que no edifica, Señor. Ten misericordia de nosotros. Eres nuestro invitado especial y te presento a cada corazón, Señor, que te ha buscado en esta mañana. Suple la necesidad de nuestros corazones. Es lo que te pido, Señor, y ya te agradezco. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Página 39. Al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.